es synth pop, J-pop, K-pop, city pop. Por lo menos pop es. Hoy, gracias a la recomendación de uno de los miembros más leales de este canal, vamos a escuchar y analizar musicalmente a la maravillosa cantante japonesa Ado con su canción Magic, para ver si realmente es tan mágica como lo han propuesto. Así que muchas gracias, Henry, por tu recomendación. Al igual que él, podés sumarte a la comunidad del canal como miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tus reacciones, análisis dedicadas especialmente y que podamos escuchar la canción más de corrido. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en Magic de Ado. Mucho synth pop. Uy, sí. City pop. Uy, qué bien. De repente se puso K-pop la cosa. Fíjate que es una canción que suena muy a city pop ochentoso. Esa suerte de combinación de jazz y pop japonés de los años 80 que es una música preciosa, muy bailable, muy alegre de por sí. No le estoy prestando atención a la letra, tiene algunas partes en inglés, pero quizás si activo los subtítulos podemos descubrir qué dice y no tengo que andar preguntando qué está diciendo en japonés, pero si sabes de qué va la canción, siempre es más que bienvenido debajo en los comentarios que digas algo al respecto. Y parece que estamos en la menor, una tonalidad muy tranqui que no recuerdo haber escuchado en Ado en otra ocasión. No sé si esto es una canción original o es un cover. La voz es de Ado, pero no puedo leer de quién es la producción. Así que si tenés acá el productor, Chihira Takuya. No lo conozco, pero está muy bien hecha la producción, suena muy bien. Y fíjate que arranca con... el icónico segundo, quinto, primero. Eso lo hace sonar tan a city pop, porque el city pop japonés utiliza cierta parte de la estética armónica del jazz, si se quiere, por eso aparece un segundo, quinto, primero para arrancar. Y después hace algo como esto, creo, que queda precioso. Y el estribillo, que es esta sección, entiendo que suena bastante a K-pop, es decir, escuchemos para ver si confirmamos esto. Es maravilloso, es synth pop, J-pop, K-pop, city pop. Por lo menos pop es, de eso estamos seguros. Me gusta mucho esto, perdón, es una canción muy jocosa. Es una versión de Ado que me gusta mucho, a la que no estoy muy acostumbrado. A mí en lo personal me gusta más quizás la Ado más rockera, más oscura, más intrincada. Pero acá me hace acordar mucho a I, si mal no recuerdo que era el nombre de la canción, o si no a canciones como OK Rock. Si no viste los análisis que tenemos sobre Ado en el canal, te recomiendo ver una playlist vastísima con muchos análisis, con muchas reacciones que vas a encontrar por acá arriba o debajo en la descripción. A Ado la conocí gracias a la canción Aishite, que me voló tremendamente la cabeza y que me empujó a irla a ver cuando vino acá a la Argentina a presentarse en vivo, y fue un show maravilloso, así que espero que vuelva pronto. Pero esta canción va como por ese lado, más por el lado de la Ado luminosa. Es una canción
mágica, pero por lo que representa emocionalmente, si se quiere. Así que cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y recordá en convertirte en miembro del canal para poder solicitar esta clase de reacciones, al igual que lo hizo Henry. Así que continuemos escuchando esta maravillosa pieza de Ado. El bajo. La rectitud no es más que un fracaso embellecido. Por lo menos la traducción dice eso y me parece que es una frase épica. No hay tiempo que perder. Esta noche es el mejor futuro que tendremos. Bueno, quizás está hablando de vivir al momento, pero también hay que proyectar un poquito más allá del aquí y ahora. Es importante disfrutar y vivenciar el aquí y ahora para que nuestra experiencia vital sea mucho más rica y que justamente podamos aprovecharla de cara al futuro. Eso también me gusta de Ado, que a veces parece que las canciones son muy tristes u oscuras y sin embargo siempre hay un mensaje de esperanza, de luz, si se quiere, no por ponernos místicos, sino como de empujar hacia adelante y vivir la vida vitalmente justo y no dejar que simplemente nos pase por el costado como si no ocurriera nada. Uy, qué bien eso. ¿Escuchá el bajo? Acá se puso medio grunge. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque la batería por un momento se puso medio grungera, como el grunge o el rock grunge o el rock alternativo de los 90, que suena así como entre muy seco y crudo a la vez, pero prestale atención, tanto el bajo eléctrico como el bajo sintético que escuchamos en la parte más trapera, si se quiere, en la que se acerca más a la idea del K-pop o pop coreano, justamente porque combina dentro de esta misma canción distintas secciones que representan distintas estéticas, pero que van todas de la mano para representar como distintos estados anímicos por los que puede atravesar una persona en un periodo muy corto de tiempo. Así que me parece que lo mágico está en poder destacar aquello que natural y cotidianamente nos ocurre como personas. Y eso es muy importante porque la música lo ha hecho siempre y en mi opinión debe seguir haciéndolo. Representa algo de lo que nos ocurre vitalmente, de que nos pasa en la vida, que nos atraviesa y nos transforma constantemente. Buen cambio. Sí. Las voces. Una canción cortita y al pie. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado. Gracias Henry por tu recomendación, al igual que él podés convertirte en miembro del canal para solicitar esta clase de videos. Y vos también, si llegaste hasta acá y te gustó este video en particular, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Ado que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.